Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Con esta nueva versión impresionante del Oxígeno 2, continuamos nuestro viaje hacia el misterio. Y con esta asombrosa música tan especial que nos pasaba directamente nuestro querido compañero Nacho Ares, un fan de Jean-Michel Jarre de los que ya no quedan, auténtico pata negra. Con esta música, como digo, tan extraña, es perfecto hablar de un documento que nos acaba de llegar en tiempo real al Facebook de Nave del Misterio, de un auténtico genio. Yo sé que me va a pegar una paliza cuando me vea porque no le gusta que diga esto. No le gusta nada. Es a la vez y eso marca. Es nuestro amigo Sergio Fernández de Pinedo, el hombre de la imagen del programa Cuarto Milenio, y que acaba de mandarnos un documento que nos ha hecho dar un brinco, ¿no? Es un poco el cartel de esa exposición, Cuarto Milenio, la exposición. Me estoy imaginando esta música, me va a decir a Noel Calero, llévate allí tus aparatos y ponemos esta música, y ver la figura del Mothman. Ver la figura del Mothman que está en Point Pleasant, Virginia, el lugar donde apareció esta especie de sombra de extraña profecía, este ser que llegó a la pantalla protagonizando aquella película por Richard Gere, este icono del misterio mundial, lo tenemos en Cuarto Milenio, porque ha estado con nosotros como figura, como escultura. Ahora esa escultura emergerá del inmenso almacén del maestro Juan Villa y se pondrá durante 3 días en ese lugar. Y muchos chavales y no tan chavales mirarán a los ojos rojos extraños del Mothman, que nunca ha estado en España, de esa figura del Mothman, e imaginaos la conjunción con estas músicas cósmicas, casi lisérgicas, y la presencia de esos seres. Y quizá junto al Mothman, esa puerta de Tiahuanaco, esas momias, esas criaturas imposibles, todo eso, todo ese mundo. Bueno, pues ya tenemos, por lo menos Sergio ya me ha mandado, esto es todo viral ya, la promoción no es promoción, es que las cosas van surgiendo según se van haciendo. Aquí Sergio está creando toda esa información y está llegando ya a las redes. Los carteles de la exposición, repetimos por supuesto, porque es de verdad un sueño para todos nosotros y espero que nos apoyéis. Pues sí, el sitio es Hortaleza 63, es el Colegio de Arquitectos. El Mothman ha viajado desde Point Pleasant hasta la calle Hortaleza. Haciendo escala en Valladolid. Va a estar allí. Ya hay personas que están opinando en las redes sociales cuál es su pieza favorita y cuál quieren que esté en la exposición. Oye, como muchas piezas están hechas a escala real. Nunca se han visto, Javi, en un museo. ¿Tú has visto algunas? Sí. No has visto todas, porque coincide el programa donde estamos, no estamos. El Mothman, que fue gracias, el patrón, digamos, en un reportaje de Santi Camacho en Point Pleasant, en el lugar donde aparecía este ser extrañísimo, que luego acabó la historia en tragedia. El Mothman tiene como 2 metros y pico. Bueno, pues es que la figura tiene 2 metros y pico, y esa escala exacta de lo que está allí. Es impresionante, es como viajar al lugar de los hechos, ¿no? Y en 1 metro más allá tener otro documento, otra imagen. ¿Sabes cuál quieren que esté? Uno que a ti te gusta mucho, que está en el plató, no sé si podrá viajar hasta la calle Hortaleza o no. Micantecutli. Sí, es mi preferido. Pues la gente quiere ver a Micantecutli. Pues va a estar, y Micantecutli da mucho miedo, ¿eh? Sí. Micantecutli, además, cuidado, que está hecho en un material muy duro, en una especie como de terracota dura, tiene el hígado fuera, los ojos con su párpado tapado, las costillas, las garras, y cuidado con Micantecutli, hay que tratarlo con cuidado, ¿eh? Podéis tocarlo, pero con cuidado. Si vais del 14 al 16, Hortaleza 63, 14 al 16 de diciembre, solo 3 días, la exposición de los sueños de este equipo de locos. Ya están diciendo que a ver si es una exposición itinerante, que mucha gente ojalá que no puede venir en esas libre fechas. Y gratuita, ojo, importante, sí, es libre gratuita. y gratuita. Y a lo mejor, y yo sé que me lo van a permitir, pero es así, estamos muy emocionados, y a lo mejor el mejor regalo que alguien milenario puede desear para su chica, para su chico, para su amigo, para su hijo, un regalo único, algo especial, se puede encontrar allí, por vez primera, regalo perfecto para Navidades milenarias. Nunca lo hemos hecho y quizá lleguemos a tiempo y todo ese mundo extraño esté ahí. Ojalá. Mira, hay personas como Anabel que ganaron el famoso sorteo que hicimos sobre grandes enigmas en Milenio 3. ¿Te acuerdas de la placa? Sí. La placa que sacamos en Cuarto Milenio, que era la reproducción de la que llevaba nuestro mensaje por todo el universo. Esa no puede estar, por ejemplo, porque dice, ya... bueno, está firmada por todos vosotros, incluso por Merlín, nuestro perro. Dice, por supuesto, está a vuestra disposición si la necesitáis o queréis para la exposición. Eso sí, de vuelta, que siempre ha estado en un lugar principal de mi hogar. Un afectuoso saludo. Esa es suya. Te van a dar muchas collejas
Sí. Y muchas broncas que estamos por haber querido dejar Milenio 3. María dice: Iker, comprendo tu gran carga, pero por favor no dejes a los enfermos sin esperanza, a los solitarios sin compañía, a todos nosotros sin la pasión del misterio del sábado. Tu voz es tan familiar, tan apasionada por la vida, que aunque nos leyeran las páginas amarillas, no faltaríamos un solo sábado. Gracias a todo el equipo, gracias a Carmen, no, gracias a vosotros. No, sí, de verdad, si hay algún malentendido, ¿no? Simplemente es que nosotros en la vida siempre hemos hecho las cosas de corazón, y no es que yo no quiera hacer Milenio 3, ni muchísimo menos. Aquí estoy pasándomelo absolutamente genial. Sin embargo, las vidas a veces tienen diversas trayectorias, ¿no? Y hay momentos en que uno, lo que sí no pone en juego jamás es el crédito de su audiencia, y hay que hacer las cosas lo mejor que uno puede, y nunca, como yo detecto en mucha gente, por aferrarse a un sitio, ¿no? He sido nómada toda mi vida, absolutamente toda mi vida, he volado libre. Entonces estás en los sitios porque estás muy a gusto, estás a tope y estás feliz. Y siempre lo he estado, pero hay momentos en que uno puede pensar, oye, igual ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Igual va a quedar un bonito recuerdo de esta aventura si paramos justo en este momento, ¿no? Lo que no vamos a hacer nunca es cansaros, es estar por tener un reconocimiento público y hacerlo sin alma, porque no somos así, ni vosotros os merecéis eso, ¿no? Y como eso es lo que se estila muchas veces, el estar en los sitios por estar, el estar por aparentar, el estar por tener un lugar, el estar por tener cierto poder, y no va nada de eso con nosotros, pues llegó ese momento en verano de mucho trabajo y de reflexión, y yo lo pensé sinceramente, sí, no lo puedo negar, lo pensé y lo decidí incluso, pero tampoco me siento mal diciéndolo a mis amigos y amigas, ¿no? Es porque lo decidí porque os considero muy importantes, y porque a mí no me vale contar las cosas ni hacer un programa de cualquier forma. Por estar no, hay que hacerlo, como decía Javier Sierra, con auténtico alma. Nos decían también: no nos des estos sustos, cuando allá por el 2001 comencé una nueva vida junto a la mujer de mi vida, valga la redundancia. Os conocimos y desde entonces os hemos seguido en todo: radio, televisión, libros, colecciones. Sois parte de nuestra familia. Incluso nuestro peque de 7 años se queda los domingos por la noche para veros. Así que nos negamos a quedarnos huérfanos, y menos en estos tiempos que corren, en los que la integridad y el buen hacer son tan escasos. Resiste, coge fuerzas. Estoy seguro que de alguna forma muchos como nosotros te las haremos llegar. Un abrazo enorme para supuesto, toda la familia. Eso siempre ha estado ahí, ¿eh? Desde Turín, Marco nos escribe, dice: cuando escuché que te planteaste dejarlo, me dio un sopetón. La voz de vuestra familia de la nave es algo tan conocido que es parte de mi vida. Os escucho a través del podcast mientras trabajo y os veo a través de 4 a la carta. Y siempre me siento acompañado. Nunca dejáis de sorprenderme con nuevas noticias. Os envío un abrazo milenario y a seguir así, que sois los mejores. Bueno, seguro que vuestra voz, además de llegar a Italia, llega a todo el universo. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, y yo siempre he sentido ese cariño. Y lo sentimos todos los días, a diario. Es una suerte increíble. Ayer, por ejemplo, con el doctor Gaona, que queríamos apoyar de una forma especial, círculo de lectores lleno, unas 500 personas, gente fuera que no puede ni entrar, para presentar un libro de un doctor muy valiente y que lo hace muy bien, y que es un personaje fascinante, el doctor Gaona. Y claro, ver todo eso lleno es apoyarle, ¿no? Es decir, oye, lo importante es Gaona y su labor, y para eso estamos, ¿no? Y entonces volvemos a conectar con vuestro afecto y nos deja francamente alucinado. Yo siempre lo digo, no sé si lo merecemos, ¿no? De verdad lo digo, lo siento. Pero bueno, hemos conectado de alguna forma, y espero que durante mucho tiempo sigamos en esta especie de aventura, que es observar la vida con estos ojos un poco de niño, ¿no? Que todos seguimos teniendo, por fortuna. Y vamos a observar con ojos de niño una noticia que puede ser fantástica, puede ser un bluff, no lo sé, pero de repente la prensa hace 7 días hablaba a nivel mundial de un nuevo hallazgo tremendo sobre el Bigfoot, el famoso Yeti, pero a la americana. Y se hablaba de ADN, y se hablaba de resultados positivos y de una especie de extraña hibridación. A mí me sonó, como lo ha contado Santiago Camacho, demasiado bonito para ser cierto, pero en fin, todos los datos los tiene nuestro detective del misterio, Diego Marañón. Buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal estás? Enhorabuena, amigo. 582.000 oyentes en vivo y solo por la radio te contemplan y te siguen. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta temporada in extremis de Milenio 3. Anda que la ha hecho buena. Ahora voy a tener que, con el saberito colgado todo el día. Eso me pasa por ser tan sincero. Pero bueno, así es. Sabes que estamos disfrutando un montón. Diego Marañón, que lleva ya 3 temporadas, ¿no, Diego? 3. 3 temporadas, ni más ni menos. Y ya es todo un auténtico personaje.
nos preguntan por él, por sus historias, empieza a ser un poco mito también, ¿eh? Ahora vamos con información, Diego, luego iremos con la historia a adivinar, ¿eh?, de cada semana. Vamos rápidamente porque merece un fragmento. Enseguida viene un testimonio tremendo de nuestro compañero Javier Pérez Campos, otro de las jóvenes promesas. Ya joven promesa no, Javi, ya digo por lo de joven, por eso ya esto. Vamos a hablar del Bigfoot. Bueno, sí, Javi es muy joven. Es muy joven. Sí, pero bueno, es para que tampoco... Eso todos los mitos. Claro, ya no es promesa, ya es realidad, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Diego. Ha ocurrido en Estados Unidos. Sí. Hay un personaje que es detective o es policía, y hay una doctora que lleva un centro de investigación de ADN, de reconocimiento por ADN. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues todo esto comenzaba, Iker, el pasado sábado, el 24 de noviembre, cuando aparecía en Internet una nota de prensa, salía de Dallas esa nota de prensa y llevaba un titular tan impactante como este. Decía: ADN de Bigfoot secuenciado en un inminente estudio genético. Claro, el impacto de ese titular es absolutamente brutal. Lo que contaba esa nota de prensa era el resultado de un estudio que llevaba 5 años en marcha, propiciado por David Polites, que, como dices, es un exdetective de policía. Él en Estados Unidos es especialista sobre todo en desapariciones de personas, pero también actualmente es el director ejecutivo del proyecto Búsqueda del Bigfoot en Norteamérica. Digamos que su interés profesional también se ha derivado hacia esta parte de la criptozoología. Él, digamos, es una especie de mecenas, o es quien ha auspiciado este estudio, y fíjate si está confiado, hasta qué punto está confiado en los resultados de este estudio, que dice algo como esto. Lo escuchamos. Siempre he creído, por investigaciones que hemos hecho, que el gobierno lo sabe y lo ha sabido durante varias décadas, que ellos existen. Creo que si eres una persona racional es difícil ignorar la calidad del trabajo científico que la doctora Ketchum y su equipo han llevado a cabo. Si eres una persona racional simplemente no puedes ignorarlo. O sea, es alguien absolutamente convencido de la presencia de esos homínidos extraños, de los cuales hay testimonios desde el principio del tiempo, prácticamente, y en Estados Unidos desde el último siglo por lo menos. Vale, pero aquí el elemento, digamos, diferenciador, el que hace que se catapulte hacia los medios informativos de todo el globo, es esa doctora Ketchum. Efectivamente. Que, primero, ¿qué es lo que secuencia exactamente? ¿Qué pruebas llegan a su mano que son esas pruebas de la discordia, Diego? Bueno, la doctora Ketchum, que ha mencionado David Polites, es una veterinaria que en 1985 funda esta empresa que ha sacado esta nota de prensa, que se llama DNA Diagnostics. Ella lleva 27 años de experiencia en el campo de la genética y comenzó a hacer pruebas sobre supuestas muestras de pelos de Bigfoot hace 5 años. Es decir, en los lugares en los que supuestamente se había avistado a este ser, se hacía una especie de rastreo, y si se encontraba, digamos, algún tipo de muestra biológica, de tipo biológico, como puede ser pelos o restos orgánicos, se recogían y se entregaban a este proyecto que, como te digo, lleva varios años en marcha. Ella misma explicaba en una entrevista reciente cómo, aparte de, digamos, que entre todas estas muestras que le habían llegado había algunas falsas que se desecharon y que fueron las auténticas, las que se usaron para este proyecto. Si quieres, la escuchamos a ella misma. Vamos allá. He trabajado con un equipo de científicos altamente cualificados y hemos llevado a cabo esta investigación sobre muestras de pelos bajo supervisión de forenses que trabajan con este tipo de cabellos de forma regular. Y sí, hay que decir que algunas de las muestras que recibimos resultaron no ser auténticas y así nos lo hicieron saber, pero fueron aquellas que no pudieron ser identificadas las que se incluyeron en el programa. Y en efecto, hay muestras que no se pueden catalogar, tienen ciertas características humanas, pero también tienen rasgos procedentes de animales. Es extraño y en el caso de muchas de ellas, para evitar dar una opinión, las etiquetamos simplemente como desconocidas y en ese punto fueron sometidas a pruebas de ADN para intentar identificar a esa especie. Bueno, y suelta la bomba, Diego. Claro. Una muestra no identificada porque es algo que no se parece a nada. Sin embargo, luego juegan un poco al despiste. Lo vamos a escuchar, indicando que como el trabajo todavía no está terminado, no está concluido del todo, no pueden lanzarse al vacío por miedo incluso a
a la reacción de la comunidad científica, como es lógico, por otro lado, ¿no? Claro, y no me extraña porque esa nota de prensa, Iker, incluye fragmentos, digamos, tan increíbles como, por ejemplo, y leo literalmente, dice: la amplia secuenciación de ADN de los investigadores sugiere que el legendario Sasquatch es un familiar de los seres humanos que surgió hace unos 15.000 años. Nuestro estudio ha secuenciado 20 genomas y podemos decir que el Sasquatch de América del Norte es una especie de híbrido, el resultado de los machos de una especie desconocida emparejados con hembras de Homo sapiens. Claro, imagínate. Esto es mucho decir, ¿eh? Efectivamente, el estudio, pues francamente, no ha salido, supongo que porque demostrar estas afirmaciones no es fácil, desde luego. El impacto en determinados círculos, Iker, de esta noticia ha sido brutal. Por ejemplo, Whitley Strieber, que es el famosísimo, celebérrimo supuesto contactado y escritor de gran éxito de bestsellers como Comunión, publicaba al día siguiente un artículo suyo que decía, y empezaba, bueno, el artículo es épico, te diré, tiene un tono que parece, yo te lo comentaba por mail, que parecía la investidura del presidente de los Estados Unidos. Es para leerlo, de verdad, poco a poco. Bueno, la verdad es que en ese artículo Whitley Strieber mezclaba conceptos tan variados como, lo tengo aquí anotado, aparece Cristo, los templarios, Göbekli Tepe, las cuevas prehistóricas en España. ¿Qué? Aparece, sí, te lo aseguro. Göbekli Tepe y las cuevas prehistóricas en España. Sí, él, digamos que echa mano de un montón de conceptos. Aparece el tarot de Marsella, el Génesis, aparece Dreamland, o sea, bueno... Como diría Santiago Camacho, terrible sopicaldo o tortilla paisana efectivamente conceptual. Sí, ese artículo suyo comienza con una frase tan escueta como brutal, que es: algo muy profundo ha ocurrido. Y tan profundo porque, en fin, esta doctora de la que estamos hablando, Melba Ketchum, no se atreve todavía a dar todos los detalles de este estudio porque, como te digo, es bastante difícil demostrar todo esto que nos están contando. Ella, digamos que se cura en salud antes de soltarla libre. Si quieres también lo escuchamos. Digamos que tenemos algunas pruebas abrumadoras, pero no vamos a adelantar mucho hasta que lo publiquemos, porque no queremos que los escépticos puedan cuestionar lo que estamos haciendo. Trabajamos como lo haría un forense. Se publicará un estudio en una revista científica, ya que es el único modo correcto de hacerlo. Y además queremos volver a comprobar los resultados por parte de fuentes independientes. Estamos en ello. 3:24, Milenio 3. Claro, esto es muy gordo, como diría Whitley Strieber, algo muy profundo ha ocurrido. Es el inicio así, ¿no? Sí. Algo muy profundo has happened. Pues me parece, sinceramente, buen inicio. De verdad, ¿eh? O sea, digo a nivel literario. Sí, él además pero recuerda, luego, claro... Él además recuerda, Iker, que dice además: cuando yo era un niño, un conocido de mis padres, Tom Slick, lideró la primera expedición científica en busca del Yeti en el Himalaya, con lo cual pues parece que el tema le toca bastante de cerca. Desde luego, ya te digo, o sea, la nota de prensa es brutal. Te leo simplemente las últimas 4 líneas para que veas hasta qué punto digamos que se mojan sin mojarse, porque realmente el estudio, como digo, no se ha publicado todavía en ningún journal, en ninguna revista científica. Pero en esa nota de prensa se dice: genéticamente, el Sasquatch es un híbrido humano con ascendencia materna humana. El gobierno debe reconocerlos en todos los niveles como un pueblo indígena y proteger inmediatamente sus derechos humanos y constitucionales contra aquellos que ven en sus diferencias físicas y culturales una licencia para cazar, atrapar o matarlos. Ha pasado esta semana en Estados Unidos, la noticia ha dado la vuelta al mundo, aquí la analizamos y escuchamos a los protagonistas. Evidentemente, esto es muy bizarro. Lo curioso, y de nuevo el análisis, cómo algo sin comprobarse del todo surge a toda la prensa lo difunde como una gran exclusiva, ni siquiera se menciona en muchas noticias que falta el informe, que no hay publicación científica. Estamos en el mismo bucle demoníaco de casi siempre, en ocasiones. Por desgracia, al final, lo más perjudicado es la temática. Luego conectamos de nuevo, Diego, que tenemos que resolver un par de cositas muy interesantes, ¿vale? Muy bien, hasta ahora. Alan Parsons sonando gracias a Noel Calero. Maravilloso mundo también un poco cósmico. Precisamente por eso Carlos Cala nos cuenta qué pasa ahora mismo en la NASA. La semana pasada, ¿os acordáis? Expectación sin precedentes. Durante estos días se ha encontrado materia orgánica en Marte, restos de carbono con moléculas que podrían hacer fermentar la vida de alguna forma. Hay un gran secreto. Bueno, parece que se empiezan a echar atrás.
¿Están presionando a los que se fueron de la lengua demasiado pronto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Conspiración? ¿Verdad? ¿No había nada? ¿Demasiadas burbujas para una noticia que no tenía base? En fin, es que no podemos dar abasto con tantas cosas que pasan en el mundo. Carlos Cala lo resume y ahora de inmediato, testimonio, y viajamos a la España del misterio con Javier Pérez Campos. La NASA da marcha atrás, o eso parece, tras la expectación levantada la semana pasada por las declaraciones de John Grotzinger, responsable científico del Mars Curiosity, respecto a que habían hallado algo en Marte que iba a cambiar los libros de historia. La NASA avanza ahora que esos hallazgos se refieren únicamente al buen funcionamiento de los instrumentos de su nave. Lógicamente, este nuevo comentario ha causado cierto estupor. Estos instrumentos han buscado componentes orgánicos, pero según publicó la Agencia del Espacio este jueves, no han detectado evidencia definitiva de vida aún. Saldremos de dudas mañana lunes, cuando el equipo de la Curiosity dé los resultados completos en una rueda de prensa en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana. Esta semana salía el EGM y, como digo, 528.000 oyentes, o lo que es lo mismo, un año más, una temporada más, un EGM más, y van más de 30 prácticamente líderes. Pero no solo eso, un crecimiento de 128.000 oyentes. Os lo agradecemos mucho. ¿Por qué digo esto? Porque 528.000, ¿cuántos habrán tenido experiencias? ¿Cuántos de esos números anónimos, como decía Javier Sierra, y que cada uno de ellos es un alma, una vida, una trayectoria, cuántos habrán tenido experiencias? Bien, el porcentaje yo creo que es mayor del que podemos pensar. Lo estamos viviendo en nuestro programa de televisión hermano. Desde que abrimos el gabinete de expertos, estamos siendo inundados, como ocurre también en la radio, pero sabéis que la espita de la tele es muy directa, que la televisión llega a un público muy amplio y que la radio tiene un público, quizá vamos a llamarlo, no sé si más sibarita o un público muy especial, yo lo sé muy bien. Quien vive la radio es como un libro y luego la película, la radio le ponen las imágenes, es una relación muy especial la que tenemos, es un enlace muy especial. Por tanto, la televisión también llega a mucho público y tiene que entenderlo nuestro querido y habitual y fiel público de la radio, que no es el que escucha las ondas, que no es el que está a las 3:29 en la radio. El público de televisión es mucho más amplio, se sorprende con que pidamos información, lo hemos hecho por primer año y la respuesta es impresionante. Testimonios, 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 cientos de testimonios a la semana, muchos de ellos con gran valor. Por tanto, se ha abierto hoy la caja de Pandora. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente vive cosas y no lo cuenta? Y cuando tienen una oportunidad que ellos consideran que no es una oportunidad denigrante, que nadie se va a reír de ellos, que se les va a tratar con respeto, entonces ¿qué pasa? Y voy más allá. Si esa gente, tanta gente, miles de personas ya este año nos han contado sus casos, ¿cuánta gente que no ve Cuarto Milenio y no escucha Milenio 3, pero que ha vivido experiencias y que se las calla, sigue existiendo solamente en este país? Noel, cambiamos el tercio, nos vamos a los ámbitos un poco de lo inquietante, porque marchamos, punto de partida, este estudio, punto de llegada, Tenerife, una casa, un lugar, con enigma. Estamos un poco acostumbrados ya a entrar en unas casas que parecen marcadas por este tipo de historias y que son mucho más habituales de lo que creemos. Hemos escuchado ya unos cuantos testimonios a lo largo de esta temporada, cada uno de ellos con particularidades que les hacen especialmente interesantes, ¿no? Y especialmente diferentes a otras cosas que hemos escuchado antes. En este caso viajamos hasta Tenerife para conocer el caso de Julio, una persona que estaba buscando un lugar donde vivir y encuentra una casa a las afueras de la gran urbe, en medio del campo, una casa construida hace unos 15 años, en el año 97. Es una casa recién construida. Prácticamente él, junto a su familia, son los primeros moradores de ese lugar. Allí no ha fallecido nadie. Parece que no hay una historia truculenta detrás de la construcción de esta casa. Pero claro, son detalles que uno no tiene por qué preguntarse, ¿no? Preguntas que uno no se hace habitualmente. ¿Por qué nuestro testigo se las hizo? Pues porque al poco de llegar allí empiezan a vivir cosas que desde luego se escapan a la lógica. Todo comenzó unas llamadas, suaves pero firmes. 3 llamadas iguales, 3 golpes a las puertas de las habitaciones. En principio no se le hacía mucho caso porque al igual podía ser imaginación, cualquier cosa. Y bueno, el tema es que una tarde ya comenzó todo más fuerte, ¿no? Cuando comenzó a escucharse un armario como si se empujase contra la pared. Comenzó muy suavemente, en un periodo muy corto,
y adquiría bastante velocidad hasta que se estrelló contra la pared. Empieza, como hemos escuchado, con unas sutiles llamadas a las puertas de los dormitorios cuando los miembros de la familia se han ido a dormir. Esos golpes se van haciendo cada vez más fuertes hasta que llegan a ese sonido de arrastrar de muebles en la planta de arriba. En ocasiones los muebles se han movido de lugar y en otras ocasiones, cuando llegaban a la planta de arriba pensando que alguien les estaba cambiando todo de sitio, descubrían que todo seguía en su lugar. Los animales de la familia también empiezan a mostrar actitudes extrañas, empiezan a mostrarse especialmente temerosos cuando son animales muy confiados, y todo estalla cuando de repente la madre de este chico, de Julio, es testigo de una figura que parece acecharle a los pies de la cama. Una noche mi madre está durmiendo, eso de que uno siente que la observan, y levantó la cabeza y en la esquina de la habitación vio una entidad completamente oscura, como encapuchada, como el famoso estereotipo que tanto se habla del monje encapuchado. Una vez más, la figura de la sombra, el prototipo casi del mal, ¿no? Estamos acostumbrados a ver este tipo de encuentros que a veces tienen relación con lo más oscuro. Yo he pensado alguna vez, Javi, incluso, si me permites, y estoy como toda la audiencia, ¿verdad?, siguiendo tu alardiana forma, ¿no? Luego contaremos por qué, porque es todo un estilo, de contar las cosas muy propio, y estamos metidos un poco en el tema, con cierta asepsia además, ahí están los datos. Pero ahora cuando escuchaba por enésima vez a un testigo, pero con esa fuerza que habla de que a su madre le aparece eso encapuchado, siempre pienso lo mismo, ¿no? Nos puede parecer algo de ahora, pero por algo, por ejemplo, la muerte en las danzas macabras del medievo, la muerte es un ser, un arquetipo con una calavera, un esqueleto, el cuerpo descarnado, que va con una capa y que tiene la capucha. Con el paso de los siglos, en ocasiones, y a veces la guadaña, con el paso de los siglos, ese arquetipo, esa imagen, esa figura, y se puede ver en la historia del arte, la capucha empieza a ser más grande y la sombra que cae sobre la calavera es más grande. Cuando en un principio la calavera a veces iba descarnada y era una especie como de hábito sin capucha. La capucha empieza a proyectar sombras sobre la calavera. Del siglo XV y XVI son célebres las danzas macabras, incluso en España, donde la capucha ya es negra y no hay calavera. Uno sabe que está la calavera, pero ya solo hay un traje negro. Ese traje de negro, de alguna forma, o está en nuestro ADN, o está en los recuerdos de nuestros antepasados, o está en los terrores comunes como especie, pero lo que es innegable es que mucha gente cree que se aparece incluso a los pies de la propia cama. Lo interesante de este caso, Iker, es que, bueno, podríamos hablar quizá de una imaginación o de algo, de una sugestión del inconsciente, ¿no?, que te juega una mala pasada en el momento en el que estás durmiendo, pero la casualidad quiso que en ese preciso momento de la noche el hermano de Julio saliera de su dormitorio para ir a la cocina, y en ese momento él, sin esperarlo, se convierte también en testigo de lo imposible. Mi hermano, sobre las 3 de la mañana aproximadamente, salió a la cocina y le dio por mirar a la parte alta donde mueren las escaleras, arriba del todo precisamente donde empieza la habitación de mi madre, y vio en la esquina la misma entidad. Fue un visto y no visto cuando vio que la entidad empezaba a bajar las escaleras justamente donde estaba él, y él pues no se lo pensó todo, que salió corriendo a su habitación. Podemos imaginar la escena, ¿no?, de esa persona corriendo a su propio dormitorio. Pasó la noche en vilo sin poder pegar ojo, y es a la mañana siguiente, durante el desayuno, cuando en la conversación habitual él se atreve a contar lo que ha visto, y su madre, con los ojos abiertos como platos, le cuenta que ella también había tenido una experiencia idéntica con ese mismo personaje. A partir de ahí continúan los fenómenos. Escuchan, por ejemplo, un llanto que parece surgir de lo más profundo de la casa, desde dentro del comedor, al final de la casa, y no saben asociarlo a nada, porque ellos empiezan a investigar y a intentar saber más de ese lugar. No encuentran respuesta, hasta que deciden, para intentar poner fin a los fenómenos, llamar a un sacerdote para que él pueda ayudarlos. Se hizo una limpieza de la casa por un cura, y desde ese momento pues no pasó nada, o sea, ya parecía que se había solucionado todo. Pero una tarde de invierno
llamaron a la puerta. La misma llamada, pero un poquito más fuerte. Abrió la puerta, los perros normalmente cuando se abre la puerta salen corriendo al jardín y estos perros se quedaron justamente en la puerta ladrando como si hubiese alguien. Sintonía, por cierto, en fin, así es, ¿no?, el Calero, de un disco homenaje a Edgar Allan Poe, El gato negro, claro. Y no podía venir más a cuento, porque estamos hablando de esos animales. Los perros de la familia, cuando reciben la llamada a la puerta de la casa, que hacen algo muy habitual que hacen los animales, ¿no?, que es correr hacia el jardín para ver quién viene, en ese momento se les eriza todo el pelo del lomo, no se atreven a salir fuera, se quedan en postura atemorizados en el interior de la casa, que por cierto es una escena que yo he visto hace muy poco en un lugar que ya contaremos, un perro atemorizado que no quiere entrar en un domicilio. Impresiona ver eso, ¿eh? Impresiona, sin duda, y está registrado. Y en ese momento la madre decide abrir la puerta pensando que es alguien conocido. Y a partir de ahí, cuando los fenómenos creían que ya habían remitido, parece que vuelven a despertar. Mi madre pues pensó que era alguien y dijo, pasa. Desde ese momento comenzaron otra vez golpes, sollozos, etcétera. Regresan esos fenómenos. Parece que solo había pasado unos meses desde que se bendijo la casa hasta que vuelven a empezar, precisamente con esa llamada a la puerta, con esa llamada casi fantasma, ¿no?, porque cuando abren allí no hay absolutamente nadie. Y es entonces, como decíamos al principio, cuando Julio y toda la familia empieza a investigar qué es lo que puede haber ocurrido en la casa. O sea que ahí volvemos a la pregunta que hacías al inicio. ¿Por qué alguien en una casa nueva se pregunta quién ha muerto aquí, ¿no? Claro. Que no tiene aparente sentido, excepto si te pasa todo esto. Claro, excepto que ocurra algo como lo que estamos oyendo ahora mismo. Y aunque le dicen que en ese lugar, durante la construcción de la casa, como decíamos, en el año 97, no se había producido ningún accidente, la gente de los pueblos cercanos sí señalan ese lugar como un punto negro en la historia de España. Se escuchan como lamentos, como llantos. Se oyen como si fuese en el comedor, pero no le hemos encontrado ninguna explicación a esto. Se ha preguntado al constructor si murió alguien en la obra y dijeron que no tenían constancia de esto. Lo único que nos han llegado a decir en el pueblo es que eso era bosque y ahí es donde en la posguerra llevaban a la gente a fusilar allí mismo. Sí, unos segundos para tomar aire porque nos lo estábamos imaginando, pero al final es el testigo, la voz del pueblo, no hace falta más. Quien nos pega el labonazo tremendo a todos ahora mismo, ¿no? El lugar donde, da igual el color, da igual la significación política, el mal humano actuaba contra otro humano y se hacían esos paseos terribles, ¿no? Tantos paseos en la guerra civil, ¿no? Es difícil, por eso a veces vecinos contra vecinos, la inquina especial de una guerra civil y muchos lugares, como decían en Belmez, ¿no?, preñados de muertos. Yo lo digo, de muertos de cualquier tipo, credo, condición y bandera, me da exactamente igual. Y bañando con su sangre los caminos y los lugares que quedan ya marcados, ¿no? Precisamente ahí la constructora hizo las casas. Vaya caso, vaya historia. Estaba viendo un poco, fíjate en imagen, esas fotos terribles, ¿no? No sé si auténticas o no, pero que a mí desde luego me marcaron de niño tremendamente. Las fotos del fantasma de Le Prieure, ese caso donde una mujer sin nombre en el libro de Robert Touquet, Medio ni fantasmas, define, pero con unas galas blanquecinas, una especie de fraile famélico que se le aparece, cuya cara está ensombrecida por la sombra de la propia capucha o hábito, y solo oye un lamento de alguien triste, y el terror de ella con el respaldo de la cama pegada a los omoplatos, aterrorizada la mujer viendo que se aparece aquella figura y que se arrodilla y se postra en cierto momento, y es todo un lamento. Ella cree escuchar algo así como que Dios se apiade de mi pobre alma. Un día os contaremos el porqué de lo alardiano, que es todo un estilo, ¿no? Es todo un estilo. Ha encontrado Javier Pérez Campos, que es uno de sus ídolos es Alardo Prats, un gran periodista, seguramente tan solo Javier lo recuerda prácticamente, ¿no? Y algunos otros como yo mismo, que valoramos el trabajo de los pioneros. Pero es un estilo que él también adapta, y hace poco se ha encontrado el libro original de Alardo Prats, que es un tesoro. A ver si en futuras exposiciones, Javier, podemos llevar estos tesoros literarios y exponerlos. Me encantaría, en un lugar como la exposición,
las joyas, los libros, para que la gente los pueda ver, ¿no? Tanto trabajo de tanta gente, tantos maestros importantísimos. Pues yo creo que son joyas auténticas y además toparse con una de ellas casi de forma inesperada, pues es como lo que yo digo, ¿no? Los libros lo encuentran a uno. Y le leen a uno. Sí, yo descubrí a Lardo Prats en esos recortes míticos de la libertad y a raíz de ahí, tirando del hilo porque me pareció un estilo magnífico, llegué a ese libro del año 1929, nada más y nada menos, y con una portada que no se ha hecho nada igual hasta hoy. Pues yo te digo que Lardo Prats, desde algún lugar seguramente, estaría muy contento de ver que uno de sus pupilos en el tiempo ha hecho un libro fantástico como el que tú has hecho ahora, Javier, En busca de lo imposible. Estaría muy contento, estoy seguro. Por cierto que nuestro compañero ha visto eso del perro que no se atreve a entrar a una casa. Verlo y filmarlo, ojo, ojo. Ver un animal que no es sugestionable a nivel humano, que no entra en una casa, ¿nos puedes contar, antes de dar paso de nuevo a Diego Marañón, en un minuto, por favor, sin desvelar mucho, qué te ha pasado? Porque te acaba de ocurrir, acabas de llegar. Hace 3 o 4 días prácticamente estábamos en un lugar que no vamos a desvelar por ahora, pero es una casa que también arrastra una historia un poco trágica y que, bueno, pues sus dueños, la gente que vive allí dentro, han sido testigos también precisamente de la aparición de esta eterna sombra que parece merodear por tantos puntos, ¿no?, del mundo. Y en este caso, el perro de la familia, ellos se lo encuentran un día hace unos años y se lo llevan a casa y notan que desde el primer momento el perro, que es un animal feliz, que es un animal que está siempre buscando cariño, pues en la casa se muestra especialmente asustado y hasta tal punto que al cabo de 3 o 4 días de meterlo en su casa, el perro se marcha a casa de los abuelos de la familia que vive muy cerca de allí y no hay quien vuelva a meter al animal en el interior de esta casa. Intentan volver a llevarlo y al final lo dan por caso perdido, dejan que el perro viva con los abuelos y nos decían, es que no hay quien meta al perro en casa. Claro, y una cosa es que te lo cuenten. Claro. Pero otra cosa es que estés tú ahí con la cámara y lo veas. Claro, hicimos la prueba para ver si el perro llevaba varios meses sin pasar por la casa, a ver si había sido pues algún tipo de, bueno, pues de miedo que había cogido y podía volver a entrar. Y no. Hicimos la prueba, el perro iba completamente normal por la calle, saltando, pasando de un lado a otro, y cuando llega a la puerta exacta de la casa donde estábamos haciendo la investigación, el perro pone las patas hacia adelante y no hay quien lo meta dentro. ¿Cómo nos ponemos alerta, verdad, cuando uno de nuestros perros siente algo raro? Sí. También hay una ellos ven algo y nosotros, por rebote, creemos en lo que ellos ven. Sí, cuando estás por la noche, que estás ya casi dormido y de repente empiezas a escuchar como las uñas de los perros corriendo en la madera, que salen rápidamente al pasillo y se quedan mirando algo y no sabes a qué miran porque nadie ha hecho un ruido, el ascensor ya no se mueve porque los vecinos a esas horas de la madrugada, a las 3, las 4 de la mañana están durmiendo y los 2 perros se te quedan mirando al pasillo, como muy atentos, con la cola hacia arriba. Y de repente ya se relajan y vuelven a sus camas en la habitación y dices, bueno, ya ha pasado, ya Noel no hay se nada. reía y asentía, y yo creo que muchísima gente ahora mismo, en este instante concreto, está sintiendo qué maravillosas antenas. Lo lógico es pensar es que, como en todo, no, es que han escuchado algo. Y tú puedes pensar, sí, pero tampoco lo sabes, como yo. O sea que, ¿es eso o es otra cosa? A las 3:46 vamos a descifrar enigmas y viejas historias, o modernas historias, con Diego Marañón. Vámonos, Noel. La semana pasada, Diego Marañón, ¿cuánto tiempo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos. Yo, fíjate, recordé muchas pesadillas gracias a ti, amigo. Ay, sí. Sí, porque eso de los lugares ambulantes, y es que yo creo que, no sé, me impresionó mucho algún primer viaje de esos en el trenecillo, donde aparecían las figuras. Y oye, los miedos infantiles se quedan, ¿eh? Yo te digo, por ejemplo, que ya a mí no me gustaría meterme otra vez uno de esos. Y siempre que... No, que yo no quiero saber nada de esas cosas, aunque sean de... a ver si en la exposición que vamos a hacer me va a dar a mí también miedo, porque al final me quedo por ahí a solas, pero bueno, son objetos más familiares, pero algunos dan miedo, hay que decirlo. Tú nos hablabas, por cierto, de una especie de leyenda o no que tiene que ver con utilización de cadáveres en alguna de estas atracciones, ¿no? Sí, efectivamente. O museos. Efectivamente.
Nosotros planteábamos si es posible que en algún museo de cera, en alguna atracción para niños o para no tan niños, en alguna casa del terror, por ejemplo, si sería posible que alguna de esas figuras que aparecen en las paredes o como parte del atrezo, ¿no? Hay gente, pues por ejemplo, que aparece colgada en alguna casa del terror, si sería posible que ese tipo de esculturas fuesen bastante reales, más reales de lo que sería esperable. Y te digo esto porque, Iker, nos vamos a ir, si quieres, a diciembre de 1976. Sí, pero ¿escuchamos lo que ha dicho la gente o no? Ah, sí, claro. Pues la gente esta vez no lo tenía nada claro. Ah, o sea que era una historia que, créalo o no, ¿no? Sí. Créalo o no, ¿qué opinas de la historia de esta semana? Los crímenes del Museo de Cera. Verdadero, 50,8. Falso, 49,2. ¿Cómo me gusta eso? Ahí, la gente no sabía qué votar. Si es verdad, no es verdad. Sí. En ikerjiménez.com, Guillermo León siempre con la actualidad y de repente prácticamente mismos votos. La balanza igualada, Diego. Eso es que es una buena historia, ¿eh? Me gusta mucho más que haya empate a que se equivoquen, te diré. Claro, hombre, lógicamente. Y bueno, pero gana por un poco el verdadero, ¿no? Gana por un poco el verdadero, 50,8. Venga, resolvemos. Pues efectivamente, diciembre de 1976. Ya no me monto en uno de esos en la vida, vamos. Resulta que hay un equipo de televisión rodando esa serie, no sé si te acordarás, Iker, El hombre de los 6 millones de dólares. Ajá. Esa serie se graba en California y allí en el episodio titulado Carnaval de Espías, resulta que el equipo se desplaza a un parque de diversiones donde un miembro del equipo agarra un maniquí de cera de aspecto anaranjado para, moverlo de sitio y preparar el plano necesario. Resulta que ese maniquí tropieza contra parte del equipo y al desprenderse el brazo del maniquí sale un hueso humano. Claro, inmediatamente el equipo de rodaje da aviso a las autoridades se presentan, se monta una investigación impresionante y todo eso lleva a la historia de Elmer McCarthy. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues a grandes rasgos te lo cuento. Era un ladrón con muy mala suerte, francamente. Si uno lee su historia en detalle, tiene tan mala suerte como que incluso cuando atraca un tren de la Pacific Express, él utiliza nitroglicerina y usa demasiada, es decir, la plata se funde, no puede robar nada, aquello es un follón. El pobre hombre tiene muy mala suerte en su vida. Un ladrón gafado. Al final, en uno de sus tiroteos la policía lo acorrala, lo acribilla, y como nadie reclama el cuerpo de este pobre hombre, el dueño de la funeraria de Oklahoma, donde tiene lugar el tiroteo, se hace cargo. El embalsamador utiliza demasiado arsénico, termina momificando el cadáver, y durante las siguientes 2 décadas se mueve de lugar en lugar, lo adquiere una empresa de espectáculos, lo hacen pasar por gente que no es, se utiliza para hacer cartelería de películas, llega a un museo de cera, en fin, y al final acaba en este parque de atracciones. Él lo representan como un hombre que está colgado, curiosamente, y en fin, lo que había allí no era un maniquí, no era nada de plástico ni de cera, sino un cadáver absolutamente real. Madre la mía. Historia de Elmer McCarthy, que de verdad es muy recomendable si la gente está interesada, porque es realmente interesante y entretenida. Gafe, pero gafe hasta de ultratumba también. Hay que decir que a día de hoy está en el cementerio Summit View en Oklahoma. Por fin descansa en paz este pobre hombre. ¿Cuántas cosas entonces habrá en algunos parques de estos extraños? ¿Retazos de la siguiente historia? ¿La lanzamos ahí, Diego? Sí, por supuesto. La siguiente historia, Iker, es la historia de un vídeo que lleva circulando desde el pasado mes de septiembre. Es un vídeo absolutamente viral en Internet que, como siempre ocurre en esta sección, salta de correo en correo y que plantea si es posible que la teletransportación, ese concepto en el que los objetos se mueven instantáneamente de un lugar a otro, por cierto, un término acuñado por Charles Ford, es teletransportación. Yo me pregunto si ese concepto puede ser real. Oficialmente no lo es, pero ¿y si se estuviesen haciendo experimentos y se estuviesen consiguiendo resultados con éxito en algunas partes del mundo? Bueno, en ese vídeo que sometemos a juicio esta semana, vemos la filmación de una cámara de seguridad en las calles de China. En un primer momento observamos cómo parece que el tráfico pasa, hasta que aparece una moto que cruza la calle, que no se da cuenta de que viene un camión que le va a llevar por delante, y cuando van a colisionar aparece un extraño ser de la nada,
parece que lo arrastra, ambos desaparecen, la moto y este ser, como si fuera pues eso, una teletransportación. Esto evita el choque entre ambos vehículos e inmediatamente, en menos de un segundo, aparecen esas dos figuras en la parte superior derecha de la pantalla. Ese vídeo, según la grabación, fue tomado el 5 de septiembre de este año a las 12:03 de la mañana. Y se ha hablado absolutamente de todo. Se ha hablado de ángeles, de extraterrestres, de seres protectores. La pregunta de esta semana, en Créanlo o no, es si existe la teletransportación. Guillermo León ha colgado ya el vídeo en las redes sociales, así que cada uno que eche un vistazo y que decida qué le parece. La semana que viene resolvemos. La pregunta es si existe la teletransportación en ese vídeo. Efectivamente, si lo que se ve en ese vídeo es una teletransportación o por el contrario estamos ante un fraude, como puede suceder. ¿Habrá ser la manga de Diego Marañón? Por cierto que me has dado una idea con lo que has contado del cadáver de este gafe. Sí. Para la exposición. Me has dado una idea, no voy a decir cuál. Oye, te espero en la exposición, Diego. Suena raro eso que has dicho. Bueno, que la gente siga yendo a esos parques porque sí, los niños son maravillosos. Hombre, y además... claro. Hombre, los del terror tampoco son tan maravillosos para los niños, pero bueno. Pues sí. ¿Sí? Pues sí. A mí me gustaba. Bueno, fíjate. Yo quiero que vayan niños al de Cuarto Milenio, ¿eh? A mí me gustaba montarme en ese tren. Es verdad que luego me asustaba. Pero sí que... A mí me interesa mucho, del 14 al 17 de diciembre, en la exposición, intentar ver cómo lo ven los niños. Pues a mí esperadme que intentaré estar. Ojalá, Diego, bien, ojalá, porque quiero que esté toda la gente vital de nuestros programas y tú, por supuesto, lo eres. Un abrazo muy grande, amigo. Otro para todos. Hasta luego. Se me ha ocurrido una cosa con Fermín para el museo, pero ya lo contaremos. Es un viejo misterio. Vamos a hacer un efecto que puede ser terrorífico, pero bueno, no vamos a soltarlo de momento. Mensajes finales en este programa tan especial. Decía Santi Camacho un poco lisérgico también, ¿verdad? Porque ha habido algunas cosas realmente bizarras e increíbles, pero así viene la actualidad. Y luego se remata con casos tan apasionantes como estos. Y la rúbrica, vuestras, decíamos, cartas, no al director, sino cartas al programa. Pues fíjate, en casi toda España hoy, o en toda España, hace un frío que pela, ¿verdad? Lo hemos podido comprobar cuando hemos salido a la calle. Nos escriben desde Alaska. Pedro Rodríguez. ¿Cuántos grados están más o menos? 27 bajo cero. 27 bajo cero. Eso es nada. Qué simbólico, ¿eh? Sí. Alaska, donde murió el último viaje del gran Félix de la Fuente. Y es curioso, el firmante se llama Pedro Rodríguez, como un gran amigo nuestro. Sí. Con el que tanto hablamos, de Félix y de Alaska. Ana desde Asturias nos decía: no creo en exorcismos, pero cada vez que escucho intervenciones como las de esta noche me entra la duda. Me encantan estos temas, son escalofriantes e interesantísimos. A ver si hacéis un programa sobre el tema. Javier Alme dice: Iker, no te vayas, además tu hija continuará el legado. Bueno. Tienes que estar ahí para enseñarle esa magia y tú como invitado contando batallitas. Bueno, mira, eso no está mal, tampoco está tan mal. Contar batallitas sí me gusta. Chari Aragón dice que ha visto un documental esta noche sobre Marte y lo que la NASA ha descubierto. Coco Fernández dice: ¿por qué será que no me extraña que reculen estos de la NASA? Mario Leonardo: se han rajado estos de la NASA con la noticia, les ha dado un rapapolvo en las altas esferas para que no comenten nada, como siempre. Por lo menos es el eco que se recibe al observar la noticia, ¿no? Sí. Luego, con la historia que ha contado Javi, nos decían: yo currando en el coche patrulla, nos lo comentaba Abraham, escuchando Milenio 3 en la radio, cagao de miedo, así lo dice. Dice así, ¿no? ¿Para qué vamos a disimular? Sí, porque muy bien. Es que es muy gráfico. Parado en la estación de Torrellano, pues el hombre que lo estaba pasando bastante mal en el coche patrulla. Seguimos recibiendo, y comentaremos algunas la próxima semana, informaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo agradecemos mucho, compañeros de la Guardia Civil que hemos ido grabando, ¿verdad? Observaciones en el cielo y cómo nos lo están contando libremente. Y eso, jolín, es romper un esquema muy hermético, y nos parece apasionante. Así que gracias a todos los que hacéis la ronda de seguridad, sea cual sea el puesto, en las noches españolas. Fran Ojeda decía cuando había puesto Noel la música esta del gato tétrico. El gato del demonio. Por Dios, Calero, con esos sonidos se me pone el vello de punta. Sí, es que a veces tiene mucha guasa aquí, ¿no? El Calero. Y dice, bueno, vamos a meter aquí un poco de tensión. Si ya la historia tiene tensión, Noel, si lo que estaba contando Javier era terrorífico, pero se ha acordado de Edgar Allan Poe, de ese extraño y viejísimo disco. Como diría Chicho Beñez Serrador, hecho con un extraño material ese disco, y ha metido ahí la voz del gato. Además, fíjate, Fran también nos anunciaba, cuando estábamos hablando de las profanaciones, que en Pozo Blanco, en Córdoba,
Han sido una decena de tumbas profanadas el día 21 pasado. En Robaron Pozo Blanco, los Córdoba. nombres y las fechas de fallecimiento, además de abrir todos los ataúdes, y faltan huesos también. Pues hemos estado cerquísima. En y Pozo con Blanco. Una persona que conoce mucho el tema, que ha estado en Pozo Blanco además hace unos días, el maestro Pues el día Andrada. 21. O sea que Sí, le hombre, preguntaremos. nuestro querido amigo El día 21, López ahí Andrada. está. Pues fíjate que ha habido una cosa muy bonita, una escena, ¿no? Cuando Carmen da el dato, como un resorte, Javier con una mano abre la agenda y con la otra va apuntando. Sí. Eso es de reportero. Hay que estar al cabo de la calle y vamos a ver si tiene alguna relación o no tiene ninguna. Y yo creo que nuestra audiencia debería de escribir novelas, porque dice, ¿y si utilizaran esos huesos, esas profanaciones? Nos lo decía Jaume. José, María y Ángel, parece como un nuevo Frankenstein y que quieran crear un nuevo Jesús. Bueno, eso es de novela un poco macabra, ¿no? Navidad macabra, esperemos que no, ¿eh? Preferimos la Navidad luminosa, ¿eh? Cada uno le cree lo que quiera, pero nos gusta mucho la Navidad y que está ya aquí, prácticamente, parece mentira, ¿no? En fin, ha sido un programa que lo hemos pasado muy bien, gracias por esas muestras de afecto a través del EGM y sobre todo por las muestras a flor de piel, que son las que nos llegan más adentro. Y la fuerza que nos dan. También, por supuesto. Y que estamos muy contentos de estar aquí y que la próxima semana habrá mucha más información. Que seáis muy felices en estos 7 días. Noel, gracias. Fermín, gracias. Javier, gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta Carmen. mañana nos vemos. Porque De las 12. hay tema interesante mañana en Cuarto Milenio. Sí. Me da a mí que va a haber un debate que, hombre, yo espero que no llegue la sangre al río. Ni quiero. Pero me da a mí que va a ser imposible contenerlo. En fin, hasta mañana. Os quedéis en la mejor compañía. Las noticias y nuestros compañeros en la SER.